Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Y ahora nos atiende desde Buenos Aires Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso de España, fundación vinculada al partido político Vox. Muy buenos días, señor Martín Frías. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Bien, lo primero que queríamos preguntarle es, luego del triunfo del señor Javier Milei en las elecciones el día de ayer, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen para la implementación y si es que él va a poder llevar a cabo y desarrollar las políticas liberales que ha ofrecido a lo largo de la campaña electoral en Argentina? Bueno, es difícil que yo pueda decir hasta dónde puede llegar o no, puesto que conozco sus equipos técnicos, pero la voluntad de Javier Milei, del presidente electo, es férrea y está clara, de hecho, con los propios anuncios que acaba de realizar ahora mismo y que ustedes han puesto en su informativo relativos a la tarea de privatizaciones que va a abordar. Sí, señor Frías, buenos días. Hemos escuchado anoche que el señor Milei se definió como un liberal libertario. Quisiéramos saber si esta definición que él da de sí mismo es la que corresponde al partido Vox, con el que está vinculado la fundación que usted preside. Bueno, es que, a ver, nosotros no nos movemos por las etiquetas y, de hecho, nuestras alianzas ni siquiera son alianzas de carácter programático. Son alianzas, sobre todo, que responden a que tenemos enfrente un enemigo común y que entendemos que es necesario tomar una alternativa. Y, evidentemente, cada país, de acuerdo a sus propias especificidades, pues requiere una serie de medidas y otras. Evidentemente no es lo mismo Argentina que España, y del mismo modo que no es lo mismo los problemas que pueda tener de carácter estructural la Argentina que los que pueda tener el Perú. Y Milei, sobre todo, lo que representa es una alternativa en Argentina a las últimas décadas y sobre todo al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, que han estado imperando constantemente en las naciones de Iberoamérica. Pero cuando usted dice últimas décadas, se está incluyendo al presidente Macri, porque al fin y al cabo hasta hace 4 años el presidente fue él, ¿no? Y no es un peronista, sino todo lo contrario. No, obviamente Macri, Dios me libre de decir que es del Grupo de Puebla, pero Macri, a pesar de sus esfuerzos, no pudo dar un cambio a las políticas que había hecho los gobiernos anteriores. De hecho, una de las cuestiones, en mi opinión, más relevantes del discurso que dijo ayer el propio Javier Milei es que él no iba a dar una respuesta de carácter gradual, sino que iba a implementar las medidas con la mayor rapidez posible. Drásticamente, dijo, sí. Y para usted las reformas en general, no solamente para el caso de Argentina, que ustedes impulsan en España, en los países iberoamericanos con lo que tiene relación, ¿cuáles son las más importantes? Pues, hombre, para mí la más importante, sobre todo una perspectiva, atendiendo un poco la realidad argentina, que insisto en que es muy distinta de la de España, pero hay elementos comunes, como por ejemplo, evidentemente, eliminar todo el gasto político e improductivo que arrastran los países e introducir medidas que flexibilicen la economía y permitan reducir los datos de empleo, la inflación y también coger un impulso en donde el principal eje de actuación sea la libertad, frente a otro tipo de políticas que sobre todo son de carácter intervencionista y que apenas pueden atentar contra los propios libertades y derechos. Pero sobre todo la libertad económica, por lo que entendemos. En el caso, por ejemplo, del discurso de Milei, él se refiere a la libertad económica, es decir, a un Estado reducido. ¿En qué aspectos, por ejemplo, el Estado sí debería mantenerse, seguir existiendo y operando? Bueno, a mí me van a permitir que yo tampoco, no soy un político argentino. No, yo lo sé, pero desde la perspectiva suya, digo, hablando un poco teóricamente, desde la perspectiva liberal, el Estado va a existir siempre, pero ¿cuánto es suficiente Estado para su posición? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, desde un debate teórico, que es al que usted me apela, desde una perspectiva
teórica y por tanto ideal, siempre un Estado obviamente que sea mínimo y que funcione y que también que sea fuerte y que responda a las necesidades del país, que sobre todo es garantizar la libertad, el derecho y por supuesto la propiedad privada. Sí, señor Frías, sabemos que no es un político peruano tampoco, así que no le vamos a pedir mayores definiciones sobre eso, pero tengo entendido que han establecido relaciones con fuerzas políticas peruanas. ¿Con cuáles se sienten más cercanas? Bueno, no hay ningún tipo de... Bueno, obviamente le puedo decir con las tres fuerzas que sobre todo cuyos congresistas han firmado la Carta de Foro Madrid, que son desde Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. De acuerdo. Queríamos aprovechar también su presencia con nosotros para entender un poco lo que está ocurriendo en España o cómo así el señor Pedro Sánchez ha podido hacerse de un tercer mandato de gobierno. Sobre todo porque siendo un candidato que no fue necesariamente el más votado y sin embargo acaba siendo elegido presidente. Sí, bueno, en eso lo primero que tienen que tener en cuenta es la forma de Estado de España, que es una monarquía parlamentaria, una democracia parlamentaria. No es una república presidencialista. Ustedes, por un lado, eligen el Congreso y, por otro lado, al presidente de la República. Nosotros votamos y luego son los diputados los que en la Cámara de Congreso de Diputados eligen al presidente. No sé si me he explicado un poco. Muy bien, claramente, sí. Vale, entonces efectivamente la fuerza que obtuvo mayor número de votos y que fue más votada fue el Partido Popular, seguida del PSOE con una distancia de unos 15 diputados más o menos, y ya luego Vox y ya luego Sumar. Es verdad que es la primera vez en la historia de la democracia española que el partido más votado no va a gobernar. Bueno, porque no tuvo alianzas, no pudo conseguir el número suficiente de votos más allá de los de Vox. Nadie más quiso aliarse con el señor Feijóo, ¿no? Efectivamente no se consiguieron y luego es verdad obviamente que el PSOE podría haber facilitado la investidura del señor Feijóo con 5 votos. Es lo mismo que algunos políticos y filósofos españoles como Lasalle preconiza que ha debido hacer el PP para facilitar la elección del PSOE, ¿no? Bueno, a ver, aquí evidentemente podríamos entrar en lo que España llamaríamos un diálogo de besugos, que es que quién debería, pero lo lógico es que quien más ha recibido un mayor apoyo popular sea quien lidera el gobierno. De acuerdo. ¿Y por qué cree usted que nadie más quiere aliarse con Vox? Bueno, pero no es una cuestión de que nosotros se quieran aliar con Vox o no. Es que aquí hay una cosa muy a tener en cuenta, para empezar, que es que aquí sobre todo lo que ha pactado Pedro Sánchez ha sido con las minorías destructivas. Es decir, ha pactado con el separatismo catalán a través de una ley de amnistía que no cabe en nuestro orden constitucional, dicho por el propio hoy ya investido presidente del gobierno. Y con fuerzas que de hecho que tienen prófugos de la justicia en Bruselas. Bueno, cosa que le está costando ya unas primeras reacciones en la calle y que sin duda va a ser una piedra en el zapato permanente para su gobierno. Le agradecemos mucho que haya estado. Sí, por favor, termine. Pero no solo tiene una respuesta en la calle, perdone. Ha tenido también una respuesta de todas las asociaciones judiciales de todas las asociaciones de jueces de España. Todas creo que no. Todas me parece que es un poco exagerado decir, ¿no? Bueno. No, todas. Bueno. Todas, revísenlo. Las principales son 4 y las principales van desde progresistas a conservadores. Y todas sacaron un comunicado al cual usted puede acceder. Las 4 principales, entonces. Muy bien, señor Frías, tomamos nota de sus opiniones y de las informaciones que nos ha dado sobre Argentina, que es el país en donde se halla, y sobre la acción en general de Vox en su país, España, como en toda la comunidad iberoamericana. Muchas gracias por el tiempo que hemos compartido en RPP, señor, y que tenga una buena estadía en América Latina. Muchas gracias. Viva la libertad. Buenos días. Gracias.